Si damos el sábado 14, hasta donde avancemos el día de hoy. Si damos el sábado 21, hasta el avance va a ser incluyendo el sábado 14. Muy bien. Miren, son 10 personas y tengo veintitantos en el grupo. Espero que estén, espero que estén atentos con la materia, porque de aquí para adelante ya todo ya va a ser diseño y después lo que va a ser la parte práctica, que vamos a entrar al laboratorio, porque tenemos que basarnos en un diseño para volverlo a lo práctico, ¿ya? Entonces, esténse atentos para las preguntas. Quiero que me respondan si se ve mi pantalla o no. Nadie me responde. Sí, se ve. ¿En qué? Gracias, Mario. Ya. Habíamos hablado ya en la última clase de modelos, modelo de red, modelo de árbol, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Y los modelos que son orientados a objetos, que básicamente son esenciales y compatibles para el tema de lo que son las bases de datos. Pero ahora vamos a empezar a entrar a la parte de los objetivos, pero de un modelo ya más específico, como les digo, utilizado en la actualidad, que es el modelo entidad-relación. Bueno, vamos a presentar los objetivos que nos permiten los conceptos y las técnicas de diseño de las bases de datos. Presentar la técnica y el modelado de entidad de relación. ¿A qué nos basamos con diseño? Ustedes cuando construyen una casa, cuando están estableciéndose bueno, tienen un terreno, tienen que basarse en un diseño, sí o sí, ya que sea normativamente al lado de la alcaldía, normativamente al lado de los vecinos. Tenemos que basarnos en un diseño primero conceptual, que es diseño conceptual que es más utilizado en todas las partes. Entonces, esta técnica está presentada entre entidades y sus relaciones. A ver, ¿qué es lo que vamos a ver? Hoy día vamos a ver los modelos de datos, sus fases de diseño, modelo, entidad, relación. ¿Qué es lo más importante ahorita para empezar a diseñar nuestras pequeñas bases de datos que vamos a empezar a trabajar ya en clases? ¿Ya? Modelo de datos, definición. La conceptualización nos dice lo siguiente: la colección de herramientas conceptuales que se emplean para especificar datos, las relaciones entre ellos, su semántica asociada y las restricciones de la integridad. Es decir, los modelos de datos describen las relaciones entre los datos que conforman las bases de datos. Una parte muy importante. No se refieren a ningún momento a los valores específicos en un elemento de datos que deben tomar. Tratan a los datos como grupos genéricos que pueden tomar cualquier conjunto de valores específicos. Más allá, la modelación de datos que vamos a especificar ahora es un modelo de datos que es una colección de conceptos para describir los datos, un esquema, por ejemplo. Nosotros ya hemos partido de un modelo de datos. Este modelo de datos es una colección de conceptos. Vamos a agarrar esos conceptos, los vamos a determinar en una modelación. Vamos a utilizar diagramación también para empezar a sacar abstractamente de la realidad y plasmarlo primero en nuestro modelo, en nuestro diseño. Vamos a agarrar un esquema, es decir, una descripción de una colección particular de datos usando un modelo de datos específico. Ya habíamos visto la parte, SGBC, un sistema gestor de bases de datos, soporta un modelo de datos que está usado para describir el esquema de la base de datos a utilizar. Entonces, mire, la conceptualización de los sistemas gestores de bases de datos utiliza esta modelación.
los programas, las semánticas, el software que vamos a practicar dentro de lo que es el desarrollo de nuestra base de datos y de nuestro programa, que puede ser MySQL, vamos a utilizar este tipo de esquemas. Existen varios modelos de datos en bases de datos, valga la jerarquía, ya hemos visto los de jerárquicos, redes, relacional. Otros modelos que incluyen son el entidad de relación que vamos a ver el día de hoy y, si es el caso, el modelo relacional. El modelo relacional extendido, que es básicamente lo mismo que el de arriba, pero con una diferencia que es más específico. Y el modelo orientado a objetos, que ya lo hemos visto la anterior vez, es el modelado de UML y unificado, que se ha tenido en primera instancia con lo que es la, eh, el diseño de orientado a objetos. Y otros modelos semánticos que son ORMs. Modelo jerárquico, modelo codes SL de redes, modelo relacional, modelo entidad de relación y modelo de base de datos semántica. Esos ya los hemos visto algunos, los hemos también estudiado en la clase anterior. ¿Qué vamos a hacer con esta fase inicial? Primero vamos a analizar el análisis de requisitos, descripción de la información a gestionar y sus procesos, las entrevistas con usuarios y sus expertos, análisis de los requisitos y especificación funcional. Esta parte se entrelaza, se conecta con su materia que están llevando ahorita, que es análisis de sistemas 1. Ustedes deben estar en cierta parte del análisis de requerimientos, si no estoy equivocado, o si es que ya van a llegar. Dentro de esta parte del análisis de requisitos, es fundamental en una fase inicial obtener lo que se llama las entrevistas con usuarios y expertos, a los cuales vamos a diseñarle una base de datos para que ellos posteriormente utilicen. Algunos entran y salen, ya, pero bueno. Entonces, pregunta. Ustedes están pasando análisis de sistemas y esto lo vamos a entrelazar porque lo bueno de esto es que cuando ustedes están en este semestre ya empiezan a integrar sus materias. Las materias ya no son mundos separados ni dispersos. ¿Por qué? Porque todo se va uniendo poco a poco. A ver, River, tú estás avanzando ahorita en análisis. No sé en qué parte del análisis están ustedes. Quisiera que me comentes algo. Por acaso voy a ir preguntando. Evelyn, creo que Evelyn está más despierta. ¿Aló? Dígame, dije. O sea, acá están en clases, ¿no? ¿Verdad? Tienen que estar atentos. Evelyn, en la parte de análisis, ¿en qué parte están de su avance? Quiero saber primero eso para tomar este concepto y agarrarme de eso para agarrar el diseño que nosotros vamos a hacer para una base de datos. Mm, no sé. A ver, estamos en, ¿qué se dice? Estábamos entrando a lo que es los programas, cómo desarrollarlos, cómo empezar, analizar qué problemas hay, encontrar al usuario y esas cosas. Ya, gracias, Evelyn. En esa parte, todavía entonces a lo que estoy viendo, no han llegado a un análisis de requisitos que, que ustedes tienen que estar conectados con el usuario para saber qué es lo que quieren. Y aunque no quieran, y aunque ustedes solamente se dediquen a lo que es base de datos, igual tienen que conocer los requisitos fundamentales y mínimos que necesita un usuario o una empresa o alguien que les va a contratar en determinado tiempo para realizar este tipo de trabajo. Posterior a eso,
supongo que en el análisis ustedes van a llegar a una etapa del modelo de diseño, conceptual de una base de datos y su entidad de relación. Entonces, con el diseño conceptual es la traducción del análisis de los requisitos al esquema conceptual. Representación generalmente gráfica de las entidades y sus relaciones. Aquí nosotros ya vamos a agarrar gráficamente y las vamos a ver a las entidades, vamos a establecer como determinadamente unos rectángulos, para ver más adelante, y las vamos a especificar con distintos tipos de conceptos. Entonces, el modelo de entidad de relación, el modelo UML, URM y el DFD, diagramas de casos, diagramas de colaboración de secuencia. Entonces, este modelo conceptual no solamente se basa al modelo de entidad de relación, también se basa al modelo UML que hemos visto en la última clase, que hemos generado, ¿se acuerdan? Un objeto que básicamente hemos hecho un modelado UML en cierta parte, un modelado de una clase. Un ORM no lo hemos hecho. Un DFD, supongo que lo van a ver en ORM, UFD y UML lo van a ver en análisis, que es lo que tendría que ver. Entonces, más allá de esto, este modelo conceptual tiene que ser abstraído de la realidad, de los problemas y de las necesidades que tienen los usuarios o los famosos, las famosas empresas que les van a contratar. Después viene la implantación del gestor. Nosotros como administradores, ya en el rol de administradores, no de analistas, eh, primero vamos a hacer un diseño lógico, vamos a implantar un gestor, vamos a hacer un diseño lógico, vamos a traducir el modelo conceptual de LLD o DDL, que es el sistema de gestor de correspondiente modelo relacional. Después vamos a hacer un diseño físico, que determina la organización de archivos y las estructuras de almacenamiento interno. Vamos a hacer la traducción, es decir, que vamos a hacer una creación ya de nuestras entidades en un sistema gestor de base de datos y posteriormente vamos a ver cómo va a ser la estructura de administración y almacenamiento interno de esa información. Aquí tenemos un modelo esquema y un ejemplar. Tenemos un mundo real, que les estaba diciendo, tenemos lo que cada día tenemos todos los días, no sé, registros en bancos, registros en la universidad, y tenemos un modelo de datos. También tenemos un esquema de datos. Entonces, en base al modelo de datos, que puede ser una entidad de relación ORM o ML, que nosotros vamos a diseñar, que nos vamos a especificar en la entidad de relación, también vamos a tener un esquema de datos. Pero, más allá de eso, en análisis también ustedes van a tal vez llegar a las herramientas case, que son herramientas que nos permiten a nosotros diseñar este tipo de modelos. Como ingenieros de sistemas, les vuelvo a reiterar, ustedes van a generar documentación en determinados tiempos de esa información de sus sistemas, ya sea que no hayan creado sus sistemas o que les digan a ustedes, generame la información o generame la documentación de este sistema. Entonces, ustedes van a recurrir a estas herramientas para generar modelos, entidades, relaciones, ORMs o OMLs, ¿ya? Por ejemplo, ejemplar de un esquema, instancia del esquema, estos datos en el que un momento determinado están en un determinado esquema. Vamos a ver relacionales, objetos relacional, orientado a objetos o jerárquicos red, que también ya los hemos visto en clases. Bueno, características. Ser independientes de los sistemas gestores de base de datos, porque como es un modelo de diseño, son independientes, no están relacionados a los gestores de base de datos, pero sí son base para la creación dentro de los sistemas de base de datos. Mayor nivel de abstracción. Como es un diseño a mano alzada, nosotros vamos a tener mayor abstracción de estos, ¿no? de la realidad a nuestros diseños. Mayor capacidad de semántica, más enfocados al diseño de alto nivel y a la interfaz del usuario o informático, ¿verdad? Aquí es donde nosotros nos
entramos ya después de haber visto una etapa global de lo que son los diseños, nos vamos a enfatizar al modelo entidad de relación o ER. Este desarrollado por Peter Chin en los años 70. Fíjense, mira, desde los años 70 es un estándar hasta la fecha de hoy. Es un modelo conceptual de alto nivel, es conceptual, les vuelvo a repetir. Viene de acuerdo a nuestra concepción, de acuerdo a los conceptos que nosotros vamos a adquirir ahora, que son muy importantes, por si acaso. Se usa comúnmente para modelar aplicaciones de bases de datos y en investigación de bases de datos. Esta es la base para que ustedes tengan un diseño estable dentro de la modelación de bases de datos. Representa gráficamente, fíjense, de manera lógica toda la información, como los datos se relacionan entre sí. Vamos a agarrar esta herramienta y nos vamos a empezar a dibujar, a diseñar un sistema para que posteriormente nosotros, como personal de informático, entendamos cualquiera, ya les dije, no solamente el UML es un lenguaje, es un tercer lenguaje como el inglés, que es a nivel mundial. Es un tercer lenguaje para los ingenieros de sistemas también, un diagrama de flujos que tú lo mandas a un, no sé, a un suizo. Tú diseñas tu, y el suizo obviamente te va a hablar inglés, pero si ve tu diseño, va a entender ese tu diseño y lo va a relacionar. Es decir, que no va a necesitar ningún traductor para que esté haciendo el cambio de lenguaje, porque nosotros, como personal de informática, como futuros ingenieros, tenemos nuestro propio lenguaje, tenemos nuestros propios diagramas para comunicarnos entre nosotros. Ya, más allá de eso, tenemos representaciones gráficas. Es independiente de los sistemas gestores de bases de datos, al revés. Sistemas gestores de bases de datos, en el cual se vaya a implementar. Tenemos lo que es el diseño conceptual, la entidad de relación y el anterior, se suman a este nivel de abstracción. ¿Cuáles son las entidades y las relaciones de la empresa? Aquí nosotros ya nos hacemos este tipo de preguntas. ¿Cuáles son las entidades y relaciones de una empresa? ¿Qué información cerca de estas entidades y relaciones deben almacenarse en una base de datos? Si es necesario agarrar una entidad, guardar su información y qué relaciones tienen esta entidad. ¿Cuáles son las restricciones de integridad que debe tener o las reglas de negocio? Ahí ya estamos hablando otro concepto que también en análisis se maneja. Reglas de negocio. Las reglas de negocio es lo que tiene que hacer nuestro sistema en caso de o en caso para. ¿Qué se debe mantener? Un enfoque de la base de datos en estos modelos puede representar gráficamente en una entidad de relación. Volvemos con lo que es gráficamente. Sí o sí podemos generar gráficamente. Hay hasta softwares que te lo generan, pero nosotros lo vamos a hacer primero a mano, después vamos a generar nuestros diagramas de flujo con un software y los vamos a pasar posteriormente a un sistema gestor de bases de datos que entienda estos diagramas y ni siquiera los programe, los construye. Los diagramas de entidades de relación pueden traducir a esquemas y relaciones. ¿Qué es una entidad? He hablado ya de entidad y relación, entidad de relación. Dentro del modelo entidad de relación, la base son las entidades. La entidad es un objeto que existe y se distingue de los demás. Vuelvo a reiterar esto. Hemos visto que era un objeto en la anterior clase, hemos diferenciado un objeto celular, tenía sus características, etcétera, etcétera. Pero para este modelo, una entidad es un objeto que existe y se distingue de los demás. Se presenta como una serie, se presenta con una serie de atributos. Fíjense, también tiene atributos. A comparación del modelo UML que hemos visto en las anteriores clases, también este tiene una serie de atributos. Puede ser concreto, puede un libro, una persona,
abstracta, un préstamo, periodo, etcétera. Estas entidades tienen atributos. Un momentito, ya. Estas entidades tienen atributos, como se ha dicho aquí. Entonces, partimos de que una entidad tiene sus atributos, propiedades, características en las entidades. Y estos atributos pueden empezar desde una clave primaria que identifica unívocamente a la entidad. Puede ser un título de idioma, entidad del libro, ¿verdad? Otra de las características que se tiene entre el modelo relacional es entidad, el atributo y el dominio. ¿Qué dominio? Los conjuntos de valores permitidos a un atributo. Por ejemplo, indicando qué tipo de datos son, por intención o, por ejemplo, si es masculino o femenino. Entonces, ese dominio van a tener los atributos. Continuamos. Las entidades de extensión son conjunto o entity extensions, son un conjunto de elementos del mismo tipo. Los conjuntos de elementos necesariamente deben ser disjuntos. Entonces, este es un concepto un poquito muy abstracto, más bien muy relativo, porque nos dice que una entidad extendida es un conjunto del mismo tipo. Puede parecerse de que una entidad llamada celular, eso lo podemos como una entidad, puede ser un celular, no sé, tantos tipos de celulares. Tenemos como entidad mayor, tenemos otra entidad que se va a llamar, no sé, celular, no sé, que, o del celular va a ser una tablet o tablet del celular, no sé cuál es primero, pero es otro tipo, pero es similar y está en el conjunto de celular, porque con un tablet también te puedes comunicar. Otra, otra de las características principales es la relación, más que el entity extension, es la relación que tiene. Y esta es la conexión semántica entre dos o más entidades. ¿Cómo las entidades se conectan o se comunican entre sí? Mediante una relación o relationship, la cual nos permite relacionar las entidades para que estén interconectadas e intercomunicadas con la información. Y la relationship state, un conjunto de relaciones del mismo tipo. Pueden ser las relaciones, pueden ser de un mismo tipo, que no se ve mucho en esta instancia, pero las vamos a ver en determinado tiempo. Existen dos categorías de tipos de entidades, regulables o fuertes, que son aquellas cuyos ejemplares existen y cuyos ejemplares tienen existencia por sí mismos. Vamos a poner un caso, dice ahí, de presentación del libro y autor. También tenemos otras entidades que son débiles, que pueden ser en las cuales existe un ejemplar, dependencia, que existe un cierto ejemplar de otro tipo de entidad. Por ejemplo, un caso ejemplar que depende de un libro. En este ejemplo nos están indicando de que hay dos tipos de entidades, las fuertes o regulares, que son las que tienen mayor validez, y las débiles, las cuales dependen de una entidad para subsistir, para existir. Entonces, las cuales existen en un ejemplar, pueden que exista en ciertos ejemplares, todo tipo de entidad, ¿ya? Esta es la parte un poquito importante. Fíjense, habíamos hablado de tener elementos gráficos dentro de nuestro diseño, de establecer algo gráfico para tener eh, una base en nuestro diseño, ¿ya? Entonces, fíjense,
Con un rectángulo yo especifico a una entidad fuerte que a mí me permite establecerla como existente dentro de mi diagrama. Este círculo con esta línea a mí me representa un atributo. Y lo mismo que aquí puede ser un atributo compuesto. Entonces tengo un atributo compuesto y otra cosa que es importante que es el ROMO, la relación que se tiene. Entonces, los gráficos que se tienen a mi mano izquierda son los más usados y principales que se utilizan para este tipo de modelado y diseño. Y obviamente aquí al medio está el enlace, que ya tenemos la línea, que es lo que van a enlazar tanto a las entidades con atributos y relaciones. A mi mano derecha tengo las que son básicamente utilizadas en determinados tiempos, pero tendríamos que conceptualizarlo de muy buena forma, que son las entidades débiles, la relación de identificación, atributo llave, que también lo podemos establecer, y el atributo derivado, que normalmente a veces es un full key. Entonces, esta gráfica es básica para establecer nuestro inicio de diseño. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque ahorita tal vez para ustedes este inicio es nuevo o tal vez ya lo han visto en algún otro lado. A ver, vamos a ver. Elvis, ¿está presente en sala? Elvis Alanok. Sigue. Elvis, ¿habías visto este tipo de gráficos alguna vez? Algunos sí, algunos un poco desconozco. ¿En qué parte has visto, Elvis? En otros gráficos. Ya, ya. Básicamente, Elvis, estos son los gráficos que vamos a utilizar de hoy en adelante para empezar a diseñar. A ver, Milagros, ¿está en sala o está durmiendo? Milagros está de fiesta. Henry Luther, buenas noches. Ahí, buenas, buenas. ¿Habías visto este tipo de diagramas alguna vez? Sí, no, en la mayoría lo hice, pero sí están, sí, de conocimiento. Ya, ¿sabes qué es un diagrama entidad-relación entonces? ¿O básicamente sabes qué es? Sí, lo básico. Jaime, ¿estás en sala? Jaime. Sí, sí. Jaime, ¿tienes algún conocimiento sobre entidad-relación para que yo no me esté entrando mucho en conceptualizaciones y entremos algo de práctica? Algo y lo Ya, básico. ya, está bien entonces. Ya, viendo a ustedes que ya tienen algún conocimiento y que algunos de los elementos que se indican aquí sí puede ser que ya los conozcan, entonces vamos a pasar a esta parte. No solamente es conocer cómo vamos a graficar, no, cómo vamos a graficar nuestros diseños de base de datos, sino que desde aquí ya empieza su proyecto final de curso. En base a este diseño de modelo de entidad de relación, vamos a empezar a crear
nuestro proyecto final de curso, que va a constar de hacer un diseño, implementación, ejecución en un sistema gestor de base de datos y administración de una base de datos que no va a ser ni tan pequeña, pero tampoco va a ser tan grande, de algún tipo de, no sé, de necesidad que tengan o de algún proyecto que se les dé. Tal vez, si fuese necesario, podemos hacer un proyecto conjuntamente con programación. No sé si les van a dar proyecto, pero en la etapa actual ahorita, dentro de la universidad, nos han exigido este semestre, sí o sí que presenten sobre 20 puntos este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque ustedes van a ir aprendiendo más sobre esto haciendo que viendo la conceptualización. No les digo que la conceptualización es vana, sí se necesita conocerlo, pero necesitamos ver cómo lo vamos a aplicar, ¿ya? Y a qué lo vamos a aplicar. Bueno, continuando con lo que es el modelo de equidad-relación, tenemos gráficamente al principio cómo se relacionan, un ejemplo, cómo una entidad está conectada a una relación con una entidad 2. Y según este gráfico nos permite que es una partición total de R2, de E2 en E. O sea, quiere decir que sí o sí hay una relación total en E2, porque no tenemos ninguna cardinalidad. Ahí hay otro concepto que tenemos que tomar muy en cuenta. Fíjense, de esta forma bajamos al siguiente gráfico donde nos indica que la relación de cardinalidad 1 AN es entre E y E1 y E2 en E. ¿Qué es lo que me implica aquí? La entidad 1 está relacionada cardinalmente hacia la entidad 2 de 1 a n elementos. Es decir, que un elemento relaciona a varios de la entidad 2. La relación de cardinalidad de 1 a n va de mínimo a máximo, como se indica aquí. Entonces la relación es de 1 a muchos, o de mínimo a máximo. Entonces, la restricción estructural es de mínimo a máximo en la que la participación de E en E. Vamos a ir viéndolo con ejemplos para que se entienda. Tres elementos básicos para este modelo. Básicos, que ustedes ya deben conocer. Entidad, atributo y relación. Entidad, aquí vamos a ver un atributo y la relación. Entonces, la entidad es todo objeto y con estos conceptos nos vamos a quedar inicialmente. Es todo objeto de datos que es diferenciable de los otros objetos, o sea, que es unívocamente diferenciable, ya que sean abstractos o concretos. El atributo permite describir a la entidad. Los atributos describen propiedades o características de una entidad, es decir, la entidad no puede existir sin atributos y los atributos tampoco pueden existir sin entidades. Y ahí viene una relación que describe la conexión o asociación que existe entre dos o más entidades. Pueden ser uno. Por ejemplo, aquí sí o sí tenemos dos entidades interconectadas. Nunca puede haber que solamente una entidad con una relación esté relacionada. No, eso es lógicamente difícil. No se puede hacer esa relación. Entonces,
hablamos de los atributos y ya hemos hablado del mundo, iniciamos lo que son los atributos. Cada atributo de una entidad tiene un nombre. Tenemos que poner nombres a nuestros atributos. El conjunto de valores permitidos para cada atributo se denomina dominio. He hablado también de los dominios. El dominio de sexo solo tiene dos valores, que es varón o mujer, que es hombre o mujer. No puede tener a medias, ¿no? No puede tener el otro valor. Bueno, normalmente los seres humanos nacemos, somos varones o somos mujeres, ¿no? Entonces, no puede haber un tercer valor. Por eso se da ese dominio, que solamente ese dominio tiene esos dos valores. Está en ese momento. Se requiere normalmente que los valores de los atributos sean atómicos. Ahorita vamos a ver este concepto. Dominio y atómico. Se requiere que normalmente que los valores de los atributos sean atómicos. Esto es indivisible. Quiere decir, los valores de los atributos multivalorados no son atómicos. Los valores de los atributos compuestos no son atómicos. ¿A qué me refiero con valores atómicos y con valores compuestos? Por ejemplo, yo les pregunto, cuando yo tengo un atributo llamado nombre completo, ¿será atómico o será compuesto? ¿Quién me puede responder eso? ¿Hay alguien? A ver, ¿cómo funcionan a la mala? Marioli. Dime. Mario, estábamos hablando de los atributos que tienen las entidades. Cuando yo me refiero a valores atómicos, me refiero, cuando yo te doy el siguiente ejemplo, nombre completo, ¿será atómico o será compuesto? Según el concepto, aquí me dice que los valores de los atributos multivalorados no son atómicos. Los valores de atributos compuestos no son atómicos. ¿El atributo nombre completo será atómico o no? ¿Sí o no? Dime nomás. A lo que te he entendido, creo que sí. A ver, no, Y pues ya. no es, ¿Por qué no es? porque te está diciendo el nombre completo que sería multivalores, o sea, el apellido, digo, el nombre y el apellido. Exacto, Mario. Ay, ¿no ve? Alguien me ha escrito lo que sí. Es lo que Marioli dice exactamente. Cuando yo digo nombre completo, incluye los apellidos o el apellido que tenga. Y eso no es atómico, porque si yo quiero tener específicamente un atributo que sea atómico, que es lo que a mí me permite esta relación, no tendría que agrupar, como dice aquí, no tendría que agrupar este tipo de datos. Entonces, yo lo que tendría que hacer es dividir ese nombre completo en apellido paterno, apellido materno y nombre. ¿No ves? O quién me puede decir lo contrario. Entonces, tenemos que ver dentro del diseño que nuestros, eh, que nuestros atributos, en lo posible, sean atómicos y que no sean compuestos. Ahora, el valor especial, como dice ahí, null, es aceptable, pero crea complicaciones en algunas operaciones. Cuando nosotros empecemos a trabajar en la creación de las bases de datos, en los gestores,
Vamos a ver este tipo de ejemplos. Cuando, por ejemplo, se le ha pasado al programador validar un determinado campo y nos ha mandado a la base de datos un registro con nulo o null. Entonces ahí nosotros tenemos que pensar y analizar de dónde ha venido esto, y nosotros también tendremos que dar nuestras restricciones para el tema de ver que estos datos no sean introducidos en la mayor parte de la información. Porque a mí un null no me genera nada, no significa nada para mí, ¿no? Entonces, como ya estamos viendo, ya tenemos algo que es una entidad, que es un atributo. Aquí tenemos un ejemplo claro. Aquí le he puesto un DNI porque he sacado el ejemplo de otro lado. Pero este es número de carnet de identidad. Fíjense, tenemos la entidad y tenemos los atributos. Fíjense, esta es la entidad de empleados, donde aquí solamente le está poniendo nombre, no le está poniendo apellido paterno, materno, etc. Le está poniendo un sueldo y le está poniendo un DNI. Entonces, esta entidad se llama empleados. ¿Cuántos atributos tiene? 3. Ahora, completando este tipo de diagrama, para aquellos que no conocen o recién están viendo, siempre tenemos que relacionar dos entidades como mínimo. No existe una entidad que se autorrelacione. Eso no va en este tipo de modelado. Aquí fíjense, tenemos una entidad de empleados, tenemos una entidad de departamento y tenemos una relación que dice ahí, que trabaja en. Entonces, los empleados trabajan en departamentos. Así de lógico tenemos que empezar a diseñar nuestras bases de datos. Obviamente, por encima tenemos los atributos. Y aquí hay hay un atributo, pero a la relación como tal. El ejemplo puede ser claro también. Algunos diseñadores le ponen un atributo a la relación. Y la relación con el tiempo, cuando pasemos al modelo relacional, cuando pasemos ya a diseñar las tablas que vamos a necesitar, esto puede llegar a convertirse en una tabla. Pero eso lo vamos a ver posteriormente. Pero dentro de mi diseño pequeñito que estoy viendo aquí, tengo 3 atributos para una entidad, otros 3 atributos para otra entidad y una relación con un atributo. Entonces, básicamente yo estoy diciendo aquí, empleados trabajan en departamento con sus determinados atributos. Hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta? Dentro de este pequeño ejemplo, ¿qué nos falta? ¿Alguien me puede decir? ¿O están durmiendo? Quizás los métodos. No. Ya, pero no son métodos. Ahorita no estamos en un diseño de UML o un entrada objetos. Estamos más enfocados a lo que es el diseño de base de datos, a un objeto, a un modelo de entidad de relación. Ahorita les voy a decir qué es lo que nos falta. Las relaciones y cardinalidad. Dentro de tenemos una relación aquí, pero este ejemplo no tiene cardinalidad. ¿A qué me refiero con cardinalidad? La cardinalidad número máximo es el número máximo de unidades de conjunto que se conecta o se relaciona con una entidad de otro
y viceversa. Las cardinalidades están divididas en tres. Vuelvo a reiterar, lo que nos falta en este ejemplo son cardinalidades. La cardinalidad es el número máximo de unidades de un conjunto que se conecta o se relaciona con la entidad de otro, o viceversa. Puede leerse de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Entonces, para tener un ejemplo, tenemos primero una cardinalidad de 1 a 1, que es lo que nos permite conocer si vamos a hacer una cardinalidad de una persona a una persona, de un objeto a un objeto, de una entidad a otra entidad, solo 1 a 1. ¿Qué nos dice la cardinalidad 1 a 1? Es una instancia de la entidad A, lo ponemos reiterada, que está asociada con 0 o una instancia de la cardinalidad B. Puede o no puede tener asociación o se asocia. Una instancia de la entidad B está asociada con 0 o una instancia de la entidad A. Entonces es viceversa. Puede ser 0, puede tener una asociación, como no puede tener una asociación. Por eso es 1 a 1. Entonces las cardinalidades las vamos a ver en un ejemplo más adelante. Otro concepto que se tiene de cardinalidades son de 1 n, de 1 a n. ¿Y qué es lo que nos dice la conceptualización? Una instancia de la entidad A está asociada con 0 o más entidades, 0 o más entidades de la entidad B. Y viceversa, una instancia de la entidad B está asociada con 0 o más de la instancia de la entidad A. Siempre en los diagramas tienen que diseñarlos y verlos de ida y vuelta para tener un poco de entendimiento dentro de sus diagramas. Y las cardinalidades de M a N, que la conceptualización nos indica, una instancia de la entidad A está asociada con 0 o más instancias de la entidad B. O una instancia B está asociada con 0 o más instancias de la entidad A. Entonces, básicamente son tres tipos de cardinalidades que nos da este modelo para el diseño conceptual de nuestra base de datos. Entonces tenemos la cardinalidad 1 a 1, 1 a n y m a n. Bueno, las relaciones adicionales son partición total. Se representa con un doble línea del lado de la entidad en la que todas sus instancias deben estar asociadas con alguna instancia o entidad. Lo vamos a ver también en un ejemplo. Aquí, antes de entrar a nuestros 5 o 10 minutos de descanso, porque como les dije, el descanso se da a media clase. Bueno, antes de pasar a esto, ¿alguien tiene alguna duda de estas cardinalidades? Porque también son esenciales para este tipo de diseño. A ver, Ángel, Daniel, ¿está en aula? Ángel, Daniel. Yamil, Condori. Ya. Vamos, voy a ver
Yo creo que voy a dejar una práctica para la siguiente clase de este tipo de ejercicios, porque van a ser ejercicios en base a todo lo que estamos avanzando. Evelyn, salva a tus compañeros. Con razón no se les pasan clases presenciales. Ya, bueno, más allá de eso, continúa. Restricciones estructurales. Restricción de estructura igual a cardinalidad más restricción de participación. Ya sabemos qué es cardinalidad, es cómo se relaciona una instancia de una entidad con respecto a las instancias, a otras entidades, ejemplo 1N, 1A1, 1N y MAN, ¿verdad? Ya hemos visto eso. Participación determinada. Determina, o sea, la participación determina si una instancia de la entidad con respecto a las otras instancias. Por ejemplo, un empleado debe trabajar en un departamento y eso se representa con doble línea. O parcialmente, o participación, un empleado puede ser administrador, línea sensible, de la administración en la entidad de relación. Entonces ahí estamos especificando dentro de nuestro diagrama entidad-relación si un empleado en el primer ejemplo debe, estamos diciendo debe, tiene, está obligado a trabajar en un departamento y lo representamos con doble línea. Y la participación parcial puede ser un empleado puede, o sea, puede, no está obligado. Entonces tenemos uno que es obligación y el otro que no es obligación. Pero eso lo vamos a ver más adelante en los diseños. Una instancia de una entidad debe distinguirse de otras instancias. Se debe especificar la key o llave. Aquí ya estamos entrando a otros conceptos mucho más específicos de nuestro modelo. Entonces ya tenemos otro concepto que se llama key o llave. ¿Y esta key qué es? Es un conjunto de atributos de una entidad que identifica de manera unívoca o única a una instancia de dicha entidad. Vuelvo a repetir, la llave nos permite identificar de manera única a una instancia de dicha entidad. Ahora vamos a ver posteriormente qué es una instancia. Superllave, conjunto de dos o más atributos, puede ser una conjunción de dos o más atributos de la entidad en tal que identifica de manera unívoca a una instancia de dicha entidad. La superllave, básicamente en algunos es utilizada dentro de las bases de datos, pero es una conjunción de dos o más atributos que utilizamos en nuestro diseño. Esto normalmente se utiliza cuando nosotros generamos un campo, perdón, un atributo, no es campo, cuando generamos un atributo y nos permite conjuncionar, unir, mezclar cualquier término para crear un nuevo atributo que identifique a, a esa entidad de forma unívoca. Es cuando no tenemos claramente cuál la va a identificar. Entonces, ahí se utiliza la superllave o super key. La llave candidata o candidate key, que es otro tipo de también lógica que se utiliza, donde puede ser una superllave para que ningún subconjunto propio es una superllave. Contiene atributos mínimos para identificar la puede ser, está entre
ser una llave y ser una superllave. Por eso es una llave candidata. O sea, puede ser como no puede ser. Y si selecciona posteriormente, puede ser parte de una llave primaria o llave key, o puede ser parte de una superllave. Entonces, esa es una llave candidata. La más importante, ¿no? Que se tiene en este modelo es la primary key, llave seleccionada por el DBA. Ya he dicho que es un DBA, es un Administrator Database, es un administrador de base de datos. Las primary keys a veces son no a veces. La mayoría de su tiempo son asignadas por el DBA o por el que administra la base de datos. Y esta permite como principal para medio de identificación de una manera también unívoca a una instancia o una identidad. Si es que nosotros no habíamos podido encontrar en nuestro diseño, el administrador ya pone un primary key, el cual genera ya la identificación única de la entidad. En el modelo entidad-relación se subraya el atributo que es la llave primaria para esta entidad. Entonces quiere decir que si nosotros no tenemos una llave, el modelo nos puede generar una llave primaria o una primary key. Otros conceptos que tenemos dentro del tipo de entidades son el Strong Entity, que es la entidad que tiene una llave primaria, que es asignada por el administrador. Y el Weak Entity, entidad que no tiene suficientes atributos para formar una llave primaria. Entonces, a veces pueden haber entidades de 2 o 3 atributos y normalmente estas entidades no tienen ni llaves candidatas, no tienen ni primary case, no tienen ni un key como tal. Entonces son entidades que no pueden formar tal vez ni siquiera unas llaves candidatas, ni pueden formar un strong llaves, unas um, super key, porque no tienen la cantidad de atributos que se necesitan para generar. O por ahí solamente tienen 2 atributos, o un atributo, o una entidad, y hasta habría que pensarlo si verdaderamente va a ser o no va a ser una entidad que tomemos en cuenta, ¿no? Pero son pocas vistas estas, normalmente, ¿no? Las llaves primarias o primary key de una entidad débil se forman con la llave primaria de la entidad fuerte, la cual depende o se concatena con un discriminador, y el discriminador es el conjunto de atributos que permite distinguir las instancias de la entidad débil. En las entidades débiles, formar una llave primaria debe depender de concatenar algún tipo de dato que discrimine esta información, es decir, que no sea igual. Pero este conjunto de atributos tiene que permitir a las instancias, vamos a hablar de instancias, discriminar de distintos datos, es decir, agarrar una determinada información y discriminarlo ya sea por un string, que es un tipo de dato, o por un valor entero. Entonces eso lo vamos a ver también más adelante. Esto lo vamos a ver con este pequeño ejemplo. Entidades débiles. Una entidad débil solo puede tener identificada de manera unívoca al considerar la llave primaria de otra entidad dueña. Fíjense, aquí tenemos una llave primaria que dice Employer ID o ¿cómo se llama esto? Es trabajador ID y estamos poniendo un name. Aquí estamos haciendo que la entidad fuerte
derive a una relación de departamento o de dependencia o de un departamento. Entonces, fíjense, esta llave primaria o la llave o el key de esta entidad está incluida juntamente con estos otros atributos. Entonces, dependiendo de la dependencia, aquí tenemos los campos de name y Y bits como name. no pueden adquirir por la situación en la que es. ¿Ah? Ahora, esta MID es una llave primaria que hemos generado para identificar a todos los empleados, porque employer en inglés es empleado, que dependan de una relación de algún departamento, dependan. Entonces, el name también genera un DNAME y también genera un data name que se conjunciona para que la entidad débil solo puede ser identificada de manera unívoca al considerar la llave primaria de otra entidad. Entonces, aquí hemos hecho una conjunción de una llave en base a estos dos datos. Y estamos identificando unívocamente dentro de esta dimensión. Más allá de esto, vamos a hacer un pequeño análisis. No sé si se ve un ratito. Ya. Este es un pequeño ejemplo. No sé si se nota. Ya tenemos aquí la entidad, tenemos las dependencias, tenemos una, dos, tres, cuatro entidades que pertenecen a esta relación, a este modelo. Tenemos varios atributos para la entidad employer o empleado. Tenemos una relación aquí de 1 a n. Aquí también tenemos una relación de 1 a 1. Aquí tenemos una relación de m a n. Aquí también, fíjense, tenemos otra relación que tiene de 1 a m. Obviamente, department tiene sus atributos como tal. Employee tiene sus atributos y sus atributos compuestos. Porque, y fíjense, aquí es lo que decíamos, ¿no ves? Aquí le está poniendo como un atributo entero, pero este atributo normalmente tiene sus subatributos, que es su primer nombre, su nombre completo y su nombre, apellido paterno materno, como quisiéramos ver. Aquí tiene el sexo, tiene su dirección y tiene su salario. Aquí la dependencia tiene el nombre de la dependencia, el business, y son conceptos que nosotros los vamos a ver, pero ya más aplicados a a nuestro, a nuestro léxico, a nuestro lenguaje. Pero básicamente ahorita tendríamos que ver, por ejemplo, este es un ejemplo em, de un, ¿qué se llama esto? De un empleado que tiene su lugar de trabajo, tiene también una dependencia, tiene asignado proyectos, tiene un departamento, tiene un control también en su departamento. El departamento se le quiere decir en el lugar donde trabajan, ¿no? Un departamento asignado y tiene las dependencias. Entonces, al analizar este ejemplo, al primero nos podemos ver que es un poco complejo, pero posteriormente ya los vamos a ir desglosando poco a poco. Pero básicamente este es un ejemplo de cómo tendríamos que trabajar con este modelo. Hasta aquí tenemos 5 minutos para descanso, por favor, no se vayan. Vamos a entrar a lo que son los análisis de ese diagrama y vamos a entrar a los ejemplos de
de una biblioteca. Voy a buscar un ejemplo mucho mejor para que lo analicemos. Por favor, 5 minutitos.